Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta oportunidad. Qué bueno que nos damos cita. Y bueno, únicamente acotar al respecto de la notificación de la reinscripción de la escuela bíblica, hermanos, a partir de este cuatrimestre, la escuela bíblica retorna a su modalidad presencial. Hay algunos cuatrimestres que continuarán siendo en línea porque están integrados por hermanos que son foráneos, que se integraron a partir de esta instauración de la modalidad a distancia por causa de la pandemia y que todavía están lectivos, están en curso de la escuela bíblica y esos cuatrimestres van a continuar trabajando en línea hasta su término. Pero el primer cuatrimestre de la escuela bíblica en este curso lectivo retorna a su modalidad presencial. También en aquellos cuatrimestres donde los alumnos son locales, todos son de la congregación de aquí de Uruapan, retornan igualmente a la modalidad presencial. Entonces, cuando hagan su reinscripción, hermanos, la hermana Guille les va a informar si la modalidad para ustedes en particular será presencial o será en línea, ¿correcto? Entonces, la idea es retornar nuevamente, ¿verdad? De manera total, en breve tiempo, a la modalidad presencial y que se esté desarrollando la escuela bíblica de la forma en la que habitualmente se hacía antes de la pandemia, al interior de la congregación, los días domingos antes del servicio, ¿verdad? Entonces, vamos hacia allá, lo comento para los hermanos que se van a inscribir en este cuatrimestre, ya no será a nivel electrónico, ya no va a ser a distancia, los que entren a primer cuatrimestre entrarán ya directamente a modalidad presencial, ¿correcto? Bueno, gracias a Dios. Pues me da gusto verlos, hermanos, y bueno, no demasiado darnos cuenta de que retornamos a la asistencia promedio habitual, ¿verdad? Los últimos 2 domingos estuvimos a lleno total por causa del evento que tuvimos hace un par de semanas. El domingo pasado nos quedamos en inercia, una asistencia extraordinaria, y hoy estamos en el promedio habitual. Ojalá que no sea así, que vayamos progresando hacia el compromiso óptimo, el compromiso pleno en nuestra vida congregacional. No lo digo por ustedes, porque ustedes están aquí, lo digo por ustedes, los que nos ven a través de la transmisión y que pudiendo estar presentes no están. ¿Se me está viciando un poquito? No sé, ok, gracias a Dios. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana la Escritura a través de un tema, hermanos, que tiene por título No ames al mundo. Podría también llamarse ¿a quién amas? ¿Al mundo o a Dios? Y el tema es importante porque existe una tendencia en el ser humano en general, incluyendo también a las personas redimidas por la gracia, incluyendo a los creyentes, a encontrar en este mundo su satisfacción y su plenitud. Es una inclinación que tenemos naturalmente todos los seres humanos. También los redimidos, también las personas que hoy somos salvas por medio del Evangelio de la Gracia. Estamos en un mundo que social y comunitariamente nos abraza, nos oprime, nos presiona y nos inclina a buscar satisfacción, sentido, elementos que nos llevan a una plena estadía en la tierra a través de lo que el mundo nos ofrece. Tenemos esa inevitable inclinación. En la introducción de un libro cristiano que aborda el tema sobre la vida en el mundo, la vida mundana, el autor hace un ejercicio y quiero plantearlo como introducción a nuestro tema. Y él hace lo siguiente, él dice lo siguiente: imagínense que hago una prueba a ciegas en la que mi tarea es identificar a un verdadero seguidor de Jesucristo de uno que no lo es. Para eso, escojo a un cristiano y a un no cristiano. En este caso, vamos a pensar que el cristiano eres tú, hermano. Ponle tu nombre a este cristiano del cual está hablando el autor. Al final de un periodo de tiempo, recibo 2 informes. Por un lado, el informe de la vida del no cristiano, y por el otro lado el informe de tu vida como cristiano. En este informe tengo los detalles de tus conversaciones, las conversaciones del no cristiano también. Tengo la notificación de sus actividades en internet, su lista de reproducción musical, sus hábitos televisivos, sus pasatiempos,
sus operaciones financieras, sus sueños, las formas en las que resuelven conflictos, sus formas de hacer negocios, las formas de tratar a sus cónyuges y a sus hijos y la manera en que cumplen sus responsabilidades en lo habitual, laborales, estudiantiles, etcétera. Y también el reporte de las cosas que ustedes disfrutan. En última instancia, es un reporte de tu vida, un reporte de tu conducta, un reporte de tu carácter y de la vida también del no cristiano. La pregunta es, si el reporte no tiene tu nombre, si tú no le pones tu nombre al reporte que tú estás elaborando, una persona de entre nosotros podría distinguir claramente la diferencia entre tu vida y la vida del no creyente. Podrá distinguir de forma clara, de forma rápida, una distinción entre la forma de conducta del no creyente y la forma de tu conducta. ¿Serían notables esas diferencias? Bueno, algunos podríamos responder con rapidez, por supuesto que sí, habrían claras diferencias, obviamente. Pero si somos honestos, hermanos, si observamos con detenimiento las cosas en las que habitualmente reposa y descansa nuestro corazón, reposa y descansa nuestra mente, la realidad es que encontraríamos una gran cantidad de similitudes entre la forma de vida del no creyente y la forma de vida del cristiano. Y no lo digo por ustedes, lo digo por experiencia propia, lo digo porque esa es una inclinación que todos tenemos en condición humana. Hace casi 200 años, un pastor inglés escribió lo siguiente, fíjate, hace casi 200 años. Creo firmemente que la razón por la cual la Iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Hace casi 200 años, este importante pastor y predicador inglés de su época llega a esta conclusión, a hacer una evaluación real de la condición de vida al interior de la Iglesia, la ausencia de esos elementos distintivos entre la forma de conducta y comportamiento habitual de los creyentes de su época y de los no creyentes de su generación. Creo que el motivo por el cual dice la Iglesia tiene tan poco impacto en el mundo presente es porque el mundo tiene demasiado impacto sobre la Iglesia. Bueno, de acuerdo a este pastor, el mundo había conquistado a la Iglesia. ¿Cómo nos encontraremos hoy en día? Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Vamos a estudiar un pasaje en la primera carta de Juan, pero antes de abordar los versos bíblicos, quiero que hagamos algunas observaciones para poder identificar cuál es el contexto de la carta, la primera carta de Juan. En los primeros 100 años del cristianismo, hermano, aquello que se define como el cristianismo primitivo, que surge justamente desde el momento en el cual el Señor da el advenimiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés después de su resurrección. En esos primeros 100 años de historia, el cristianismo comenzó a diseminarse rápidamente en diferentes regiones del mundo conocido, Medio Oriente, Europa, Asia Menor. Había una importante cantidad de iglesias. De hecho, el Nuevo Testamento se dirige a una parte de estas iglesias que habían emergido rápidamente en el mundo conocido: Éfeso, Colosas, Tesalónica, Filipos, Roma, etcétera. Y esto nos muestra una evidencia de la dinámica con la cual se propagó el evangelio en el mundo civilizado de esa época. Y de forma pronta comenzaron a aparecer falsas enseñanzas en estas diferentes iglesias, falsas doctrinas, equivocadas perspectivas interpretativas sobre lo que el Señor Jesucristo había establecido como el mandato, como los parámetros, como los absolutos de la vida cristiana. El Señor Jesús establece la gran comisión, recuerdan, y no solamente mandata
la predicación del Evangelio, sino la enseñanza posterior de todas las cosas que Él nos había dictado, que Él nos había mandado. Entonces entendemos que la obra de la Gran Comisión no solamente es la predicación del Evangelio, sino la vida discipular que deriva del Evangelio predicado y aceptado en el corazón de los seres humanos que experimentan ahora la conversión. Hay una serie de mandatos que el Señor establece, y en la medida en la cual la iglesia conoce y se interioriza a profundidad en el conocimiento de estos mandatos, camina con integridad. Pero desde el principio de la iglesia comenzaron a confluir enseñanzas equivocadas, erráticas, podemos decir heréticas. Por ejemplo, la carta a los Gálatas es inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, porque había un grupo de personas llamadas los judaizantes que comenzaron a violentar elementos fundamentales del Evangelio de la gracia y determinaban que la salvación no solamente era producto de la fe, sino también del cumplimiento, la puesta en obra de la ley de Moisés. Y entonces Pablo se asombra y dice: es impresionante que a tan corto tiempo de predicado el Evangelio, ustedes se hayan olvidado de la sana doctrina. ¿Recuerdan este pasaje y esta mención del apóstol Pablo, no? Él dice: oh Gálatas insensatos, y esta insensatez la compara con un acto de adulterio espiritual. Bueno, ahí tenemos una evidencia de cómo las falsas enseñanzas comenzaron a introducirse a la iglesia en un momento muy temprano de la historia. En el caso de Primera de Juan, que es la porción bíblica, o dentro de esta carta encontraremos la porción bíblica que vamos a abordar en esta mañana. Juan escribe esta primera carta por ahí del año 90 después de Jesucristo, ya casi terminando el primer siglo de la iglesia en términos cronológicos, cuando él tenía aproximadamente 85 años de edad, y se estima que esta carta fue escrita en Éfeso. Y escribe esta carta justamente con el propósito de atacar enseñanzas falsas, no ya de los judaizantes, sino de otro grupo de personas definidas, autodefinidas como gnósticas. Un grupo de personas que comenzó a enseñar con la influencia de la filosofía griega, entre otras cosas, que el cuerpo humano es inminentemente impuro, inminentemente vil, en tanto que la condición espiritual del ser humano, es decir, la parte etérea, la parte insubstancial, es inminentemente pura. Por lo tanto, en esa dualidad que enseñaban los gnósticos, que se definían como cristianos, pero con esta influencia de la filosofía greco-romana, ellos ponían en tela de juicio la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto se daba esta dualidad entre el cuerpo vil e impuro y el espíritu puro, entonces ellos no creían en la encarnación de Jesucristo. Ellos negaban que Jesucristo hubiese venido en carne. Y no solamente esto, sino que a causa de esta dualidad en la que el cuerpo es inminentemente impuro y el espíritu es inminentemente puro, lo que se hiciera con el cuerpo no tiene la menor importancia, no tiene un impacto sobre la condición de eternidad. Ellos decían que no era necesario el cumplimiento de la ley, por ejemplo. Ellos decían que no era necesario ingresar formalmente en un proceso de santificación porque el cuerpo poco importaba. Y entonces esto derivó inevitablemente en muchas personas en una vida de indulgencia moral, de inmoralidad producto de esa forma de pensamiento. Recordamos que toda forma de conducta tiene como antecedente un pensamiento que le da origen. Toda acción está antecedida de un pensamiento. Estas filosofías, estas formas de pensamiento se infiltraron en la iglesia cristiana y comenzaron a derivar en consecuencia conductas y comportamientos anticristianos dentro de un marco que se promovía como cristianismo, y no era otra cosa, particularmente en esta perspectiva filosófica, sino gnosticismo. Y entonces Juan, en el capítulo 4, responde a esta enseñanza diciendo lo siguiente. Capítulo 4, verso 2 de Primera de Juan. Dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que hace el apóstol Juan es atacar esa falsa enseñanza de que Jesucristo no había venido en carne. Y entonces, en el verso 8, también ataca la otra perspectiva, donde se definía que el cuerpo, por ser impuro, no tenía ningún problema si vivía en la impureza. Él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo aclaraciones muy importantes que el apóstol Juan está haciendo a través de esta muy breve carta, pero profundamente contundente, sobre verdades teológicas, verdades doctrinales y sus implicaciones prácticas en nuestra vida como hijos de Dios. Eso es la primera carta del apóstol Juan. Es una exposición clara, nítida, perfectamente distinguible de verdades teológicas, verdades doctrinales y sus implicaciones prácticas. Aquello que tiene que derivar en una conducta práctica en nuestra vida como hijos de Dios. Para Juan, el creyente debía de tener una conducta notablemente diferente a la conducta del no creyente. La palabra de Dios define esta verdad. La conducta del creyente está llamada a ser notablemente diferente a la conducta del no creyente. ¿Qué significa notablemente, hermano? ¿Por qué soy enfático en este concepto? Lo notable es lo que es evidente, distinguible a simple vista. Tú no necesitas hacer un proceso de escrutinio muy profundo para poder distinguir aquello que es notable. Es como si hablamos de las diferencias entre una papaya y una naranja. Las diferencias son notables. Una primera diferencia se encuentra en la dimensión, la proporción, el tamaño y el peso. El tamaño de una naranja, hermano, es muy diferente al tamaño de una papaya o de una sandía. Las diferencias son notables. Por lo tanto, es una ilustración para poder definir cuán notable tendría que ser la diferencia de vida entre un creyente y un no creyente. Nuestra vida está llamada a ser distintivamente diferente. Y vamos a revisar una serie de enseñanzas donde justamente Juan lo que hace es conectar una verdad espiritual con una implicación práctica que se deriva de esa verdad espiritual. Por ejemplo, primera de Juan 1:4, dice así: os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Fíjate, esto lo menciona en el versículo 4 y los primeros tres versos de la carta nos hablan sobre esta comunión que tenemos hoy nosotros con Jesucristo y con Dios. Y que esto tendría que derivar en una condición de verdadero gozo, de verdadera estabilidad, de paz, digamos de felicidad, de regocijo permanente en nuestra vida. Una llenura producto de una comunión con Dios que tendría que generar en nosotros estabilidad y felicidad, gozo. Eso es una implicación práctica de la enseñanza espiritual. Por cuanto tienen una comunión con Dios a través de Jesucristo, la vida del creyente tendría que ser distintivamente notable en su gozo, en su paz, en su felicidad. Otra verdad teológica con una implicación práctica en el verso 6 dice: si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate la verdad espiritual y la implicación práctica. O sea, no es cierto que tú tienes comunión con Dios si tu vida todavía está en tinieblas. No es verdad que tú tienes comunión con Dios si aún tienes prácticas ocultas. No es verdad que tienes comunión con Dios. Verso 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si yo digo que conozco a Dios, sus mandamientos tendrán que ser la pauta de mi vida, tendrán que ser la directriz, tendrán que ser el norte de mi forma de pensar y de mi forma de actuar. Si yo digo que tengo comunión con Dios y que le conozco, pero no puedo decir que conozco a Dios, que he llegado a conocer a Dios, si sus mandamientos no son la directriz de mi conducta. Verdades espirituales, doctrinales, teológicas, con implicaciones prácticas, inevitables. Verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es indicativo teológico, es muy importante, porque estos maestros gnósticos que pretendían infiltrar falsas enseñanzas mezcladas con el Evangelio, se distinguían por su alto nivel de oratoria y de retórica, pero sus vidas en lo práctico estaban totalmente distantes del cristianismo que ellos decían tener, que ellos profesaban tener.
Entonces vemos una verdad espiritual seguida de una implicación práctica que se deriva de haber experimentado verdaderamente la interiorización de esa verdad teológica, de esa verdad doctrinal. En el verso 9 del capítulo 2, primera de Juan 2:9, dice a continuación: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Completamente claro, completamente comprensible. Tú aborreces a tu hermano, aborreces a una persona y dices que estás en luz. No, la realidad es que tu vida continúa en tinieblas. 3:3, primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. ¿Te das cuenta cómo contraviene aquí Juan la enseñanza gnóstica de que con el cuerpo podemos hacer cualquier cosa? Aquí no, el apóstol Juan está distinguiendo la importancia de una vida que en condición de regeneración, en condición de redención, ingresa inmediatamente en un proceso gradual y continuo y creciente de santificación, de purificación. Si nuestra esperanza está en Jesucristo, entonces tenemos que ir creciendo a una vida pura, porque Jesucristo igualmente, hermanos, es puro. No podemos pensar que nuestra esperanza real está en Cristo, esa es la verdad teológica, si nuestra vida no está creciendo en pureza, en santificación, en identidad con la pureza de Cristo. Esa es la implicación teológica. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bien. El verso 9 dice: ninguno que es nacido de Dios practique el pecado. Y esta palabra practica es la clave. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, todos pecamos. Aún en condición redimida continuamos, hermano, lamentablemente experimentando el pecado, pero no lo practicamos. ¿Qué significa esto? Cuando hay una norma de vida o una estela de pecado en tu antecedente inmediato, tendríamos que preguntarnos: ¿soy cristiano? La respuesta sería no. De acuerdo a Juan, no eres cristiano. Porque la implicación práctica es que si tú has nacido de Dios, ya no es un hábito para ti pecar. Ya no planificas estratégicamente la forma de pecar. El verso 14 nos da otra enseñanza con implicación práctica. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan está dando elementos a la audiencia para poder evaluar sus propias vidas, pero también para poder discernir a estos supuestos maestros que ingresaban a la iglesia con supuestas enseñanzas, supuestas verdades. Según Juan, la confesión del cristiano, hermano, la profesión de fe de un hijo de Dios, tiene que manifestarse en condición práctica. Y esta conducta práctica, esas implicaciones prácticas del conocimiento de la verdad, tendrían que hacer de la vida de un creyente algo notablemente diferente a la vida de un no creyente. Bueno, quiero que vayamos a 3 versículos de esta primera carta de Juan, que son los puntos que nos interesa abordar en esta mañana. En el capítulo 2, verso 15, ya entendimos que la carta de Juan entonces nos da verdades espirituales, doctrinales, teológicas, con sus implicaciones prácticas, es decir, cómo puedo llevar a la práctica o cómo a través del resultado de mi conducta me doy cuenta de que la información espiritual ya es una verdad en mi existencia, ya es una verdad en mi vida. Bueno, fíjate lo que dice Juan, segundo capítulo, verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos pedirte que la iluminación de tu Espíritu Santo, que solamente Él da, tu palabra gloriosa y eterna, sea en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos esta mañana entender cosas que no habíamos entendido, experimentar en el corazón cosas que estaban distantes, mi Dios, y ver renovada
en una proporción más nuestra vida como tus hijos, y que esta transformación no sea sino la constatación, la evidencia, la comprobación de que verdaderamente lo somos. Para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué hay un interés particular en este texto? Hemos visto mucha enseñanza, contextualmente abordamos algunas de las muchas enseñanzas de la primera carta. Pero ¿por qué particularmente esta enseñanza nos llama la atención? Porque en esta enseñanza del verso 15 al 17 se nos presenta quizás, hermano, la principal razón por la que la vida de los hijos de Dios muchas veces es tan similar a la vida de los hijos del diablo. Porque según Jesucristo solamente hay dos paternidades espirituales: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces, en este pasaje se nos muestra la razón por la cual la vida de los hijos de Dios muchas veces es tan parecida a la de aquellos que no son hijos de Dios, y se trata justamente del amor por el mundo. El amor por el mundo. Lo que teológicamente es conocido como lo mundano. ¿Has escuchado el término mundano? ¿No? Y lo mundano o la mundanalidad es un concepto que se atribuye a una persona que tiene una forma de conducta que es distintiva y notablemente caída. No, es que es un mundano. No, es que tiene una vida mundanal. Bueno, justamente aquí Juan está describiendo en qué consiste la mundanalidad. Cuando el mundo, hermano, ha hecho residencia en nuestro corazón, cuando el mundo ha establecido sus principios en nuestro corazón, cuando el mundo nos entusiasma, nos llama y nos conduce más que Dios, eso es mundanalidad. Cuando el mundo ejerce una influencia, una inclinación y ejerce una dirección mayor en tu vida que la que ejerce Dios a través de su palabra. El versículo 15 lo dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces es un claro mandato que ahora el apóstol Juan extiende en contra de la mundanalidad en la vida de los hijos de Dios. Un mandato a que los creyentes identifiquemos cualquier gesto de afecto, inclinación hacia las cosas que en este texto se define como mundo, y que lo desarraiguemos enteramente de nuestras vidas. ¿A qué se refiere Juan cuando menciona la palabra mundo? Es importante que lo sepamos y lo identifiquemos para que sepamos qué es lo que no debemos de amar. Si Juan dice, no améis al mundo, entonces tenemos que identificar de forma clara qué es el mundo. Porque la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, utiliza en tres formas diferentes la palabra mundo. Utiliza la palabra mundo, por ejemplo, para definirse a la tierra, lo creado por Dios, el orden natural. También utiliza la palabra mundo para definirse a la humanidad, a los seres humanos. Y evidentemente no somos llamados a no amar la creación o el orden natural, o a no amar a la humanidad. Hay muchas cosas, hermanos, del orden natural de la creación de Dios que son el reflejo de su gloria, de su exaltación, el reflejo de su poder. Es un elemento que manifiesta su provisión a nuestras vidas a través del orden natural. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros podemos abstraernos viendo la creación de Dios, un atardecer, la playa, el mar, el bosque, la vida de nuestros hijos o nuestras mismas mascotas, o nosotros mismos al contemplar lo que representa o representamos como reflejo de la gracia de Dios. Entonces, evidentemente, Juan no se está refiriendo al orden creado. Tampoco se está refiriendo a la humanidad cuando dice que no amemos al mundo, porque somos llamados a amar a la humanidad. El Señor Jesucristo nos enseña a amar aún a nuestros enemigos, y los enemigos que tenemos forman parte de la humanidad. Entonces Juan no se refiere ni al orden creado ni a la humanidad cuando dice que no amemos al mundo. ¿Me estoy explicando? Bueno, ¿a qué se refiere Juan entonces cuando dice que no amemos al mundo? Bueno, la tercera forma en la que el Nuevo Testamento usa la palabra mundo es cuando se refiere precisamente al sistema de valores morales, relativos y subjetivos del mundo. Un mundo que se encuentra organizado por el ser humano con el único propósito de autocomplacerse, autosatisfacerse. Es la forma
en la que los seres humanos hacen sus cosas, toman sus decisiones y ejercen su vida. Eso es el mundo, es un sistema. Un comentarista bíblico llamado William MacDonald, en su comentario, hablando justamente de la palabra mundo, dice lo siguiente: el mundo designa más bien al sistema que el hombre ha erigido en su esfuerzo por hacerse feliz sin Dios. ¡Qué buena definición! El mundo, el concepto de mundo, designa al sistema que el hombre ha erigido en su esfuerzo por hacerse feliz sin Dios. Eso es el mundo, hermanos. Es un sistema en el que a través de nuestras dinámicas, pensamientos, razonamientos, perspectivas filosóficas de la vida, intentamos alcanzar el máximo nivel de bienestar ajenos al conocimiento de Dios y ajenos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entendemos que el mundo es un sistema que comprende ideas, comprende conceptos y valores que la gente sigue, la gente persigue, la gente aprecia. Por lo tanto, se compone también de personas. Hay personas que viven ahí en el mundo y esas personas lo promueven, lo aplauden, lo celebran, lo exaltan, lo proclaman. Es un sistema, eso es el mundo. Hay actividades que se realizan ahí en el mundo. En ese mundo se produce una forma de bienestar que es aparente y que es temporal. Y hay formas de proceder que nos garantizan el alcance de esos bienestares temporales y relativos. Pero además de ideas, personas y actividades, el mundo también tiene propósitos. La gente tiene propósitos en el mundo. La gente quiere ser exitosa a la manera del concepto que el mundo le da al éxito. Típicamente el éxito en el mundo se define como la posesión de dinero y de influencia. Cuando logramos obtener dinero e influencia, entonces estamos alcanzando niveles de éxito, como el que es famoso, como el que logra el aplauso, como el que logra el reconocimiento público de la humanidad, como al que le va bien en el uso de alguna capacidad. Sí, gané, sí hice un negocio, gané una carrera y entonces soy exitoso. Por supuesto, en el concepto del sistema del mundo, cultivar las relaciones, amar de forma incondicional, amar de forma sacrificial, permanecer al interior de un matrimonio hasta que la muerte te separe, hermano, el mundo no aplaude ese tipo de valores. El mundo no exalta ese tipo de preceptos, porque el mundo tiene su propia definición de éxito. Y muchos hermanos van como manada detrás de ese éxito. Ese es el mundo. Entonces, ese mundo, según 1 de Juan 5:7, fíjate lo que dice, ese mundo, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es absolutamente claro. Entonces, aquí Juan no se está refiriendo al orden creado, a la creación, porque la creación no está controlada por Satanás. No se está refiriendo a la humanidad, se está refiriendo al sistema filosófico del mundo de autogratificación y autoexaltación a toda costa y por cualquier medio ilícito, ignorando los preceptos de Dios, ignorando la existencia de Dios, a la que los seres humanos que habitan en la tierra acceden para poder alcanzar el éxito. El mundo, ese sistema filosófico, dice Juan, está bajo el maligno. Entonces, el sistema del mundo que estamos definiendo, todo este sistema que el hombre ha diseñado y erigido para autocomplacerse, está gobernado por Satanás. Dios lo permite, pero temporalmente está controlado por Satanás. Podemos ver en el mundo, en ese sistema, algunos vestigios de Dios en la sociedad. Porque los seres humanos, hermanos, continuamos o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado no tiene el poder de erradicar del ser humano caído la imagen de Dios. Sí la distorsiona, pero la imagen de Dios está impregnada en todos los seres humanos, hombres y mujeres, redimidos y no redimidos. La redención, por lo tanto, genera un proceso de perfeccionamiento de la imagen de Dios y esta tiene que ser notablemente distinguible en la vida de un hijo de Dios, pero la imagen de Dios está en todos los seres humanos y por lo tanto, a pesar de que el sistema del mundo está controlado por Satanás, logramos identificar en la sociedad vestigios de Dios.
acciones virtuosas, acciones piadosas, pero en general vemos más vicios que virtudes. En general vemos más mal que bien. Y basta solamente echar un vistazo al mundo para darnos cuenta de cómo se encuentra y qué es lo que el mundo promueve. Yo sé que hay una perspectiva sociológica, filosófica, psicológica que dice que no es así, que el ser humano es inminentemente bueno y tiende más a la bondad que a la maldad, pero hermano, sabemos que no es así. Basta que veamos, por ejemplo, un programa de televisión con todo y sus anuncios publicitarios completo, de principio a fin, sin cambiarle, para poder identificar la condición en la cual el sistema del mundo ha establecido como forma de vida psicológica y mental y conductual en los seres humanos. Basta con ver un noticiero de principio a fin. Basta, hermanos, con ver una película de cualquier clasificación de principio a fin. Y vamos a llegar rápidamente a la conclusión de que el mundo está controlado por el mal. Este sistema, hermanos, está controlado por el mal. Y por supuesto, hay visos de la gracia de Dios. Entonces, según este texto, el mundo es un sistema opuesto a Dios, contrario a los propósitos de Dios y que opera típicamente bajo normas pecaminosas, ofensivas hacia Dios, y hermanos, es el mundo en el cual vivimos. Por esta razón, en Juan 17, el apóstol Juan, no en la primera carta, sino en el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos presenta a Jesucristo orando por nosotros, por sus discípulos. Y lo que ora Dios, Jesús, en esta oración sacerdotal al Padre, es: Señor, protégelos del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que en el mundo, ¿qué cosa, hermanos? Los libres del mal. ¿Por qué la oración de Cristo es así? Porque el mundo está controlado por el maligno. En Filipenses 3:20 dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde somos, hermanos? No somos del mundo, estamos en el mundo, en este sistema pecaminoso, pero no pertenecemos a este sistema pecaminoso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, de donde ansiosamente, anhelantemente esperamos el retorno de Jesucristo. Y entonces darnos cuenta de estas verdades bíblicas, hermanos, es extraordinario, porque ¿cuántos aspirarían o darían lo que fuera necesario por obtener, por ejemplo, una ciudadanía americana? ¿Cuántos? Vaya, ya no una ciudadanía americana, una visa americana. ¿Cuántos de aquí han asistido a una oficina consular, a una embajada de los Estados Unidos y han salido como el perro del Chavo del Ocho, verdad? Con la cola entre las patas, ¿verdad? Y bueno, ya no te describo cómo, porque no es gratificante, porque les negaron la visa americana. ¿Cuántos anhelarían poder entrar con libertad, con un reconocimiento de ciudadano americano en los Estados Unidos? Bueno, cuando observamos la Escritura nos damos cuenta de cuál es la gloriosa ciudadanía celestial que se nos ha concedido por medio de Cristo. Es como si Cristo fuera la oficina del consulado, la oficina consular. Y nosotros vamos y presentamos a través del arrepentimiento del pecado y en plena fe del Evangelio de la Gracia una solicitud de ciudadanía, no solamente de ingreso a una patria celestial, sino de ciudadanía permanente. Y el Señor Jesucristo no nos mete en un tiempo de espera para otorgarnos la ciudadanía. Basta el arrepentimiento para darnos la ciudadanía celestial. Por lo tanto, nuestra conducta y nuestra forma de vida tendría que ser notablemente diferente a la forma de vida del mundo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Fíjate cómo lo dice Primera de Pedro 2:10, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es muy claro. Dice así: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. No teníamos identidad como procedentes, hermanos, de la nación de Dios. Éramos, lo comentaba yo en una enseñanza
de miércoles. Éramos parias espirituales. Éramos personas sin ciudadanía. Hermano, hay una comunidad de personas que se encuentran históricamente transitando por diferentes regiones del mundo y en sí no tienen una ciudadanía, una pertenencia o una identidad regional con ninguna zona en la tierra que ellos poblen o habiten. Me refiero, por ejemplo, a la comunidad de los gitanos. Pregúntale a un gitano cuál es su ciudadanía, pregúntale a un gitano cuál es su nacionalidad y no tienen una nacionalidad porque son personas que van gravitando sin una identidad nacional. Es una muy triste forma de existencia. Bueno, aun cuando esa fuera nuestra forma de existencia, el Señor nos está diciendo, de ahí los he extraído a través del Evangelio de la Gracia. Y nos dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Hay una batalla inevitable en nuestra condición almática, en nuestro ser insubstancial, redimido por la gracia, pero que todavía se encuentra oprimido y presionado por la cultura de un mundo, un sistema caído que nos presenta apeteciblemente las opciones de consumo. Y la palabra de Dios dice, absténganse de los deseos mundanos que todavía van a batallar en contra de su alma. Un cristiano debe de entender con plena conciencia que el haber sido redimido por la gracia y haber sido transitado, trasladado al reino del Señor Jesucristo, haber recibido una ciudadanía celestial, no nos exime de una vida de tentación. Estos deseos del mundo, estos deseos por lo que produce el mundo y consume el mundo, van a estar constantemente siendo intentados en infiltración al interior de nuestras apetencias. Es decir, va a haber una infiltración en los deseos celestiales de esos deseos carnales, que si bien en su mayoría no son ilegítimos porque fueron puestos por Dios, la forma en la cual el mundo te ofrece darle satisfacción es ilegítima y es ilícita. Deseos que van a batallar contra el alma, pero recuerden, no consumen lo que el mundo produce porque ustedes no son del mundo, sino extranjeros y peregrinos. El ejemplo lo hemos puesto en otras enseñanzas. Si tú vas a la India y te ofrecen un plato de comida extraña, espesa, callejera, en un ambiente algo contaminado, lleno de bacterias y moscas pululando, hermano, ¿tú consumirías esa comida? Pero la gente que es nacional y tiene su identidad en esa cultura gastronómica no tiene ningún problema. Así como los residentes de la Ciudad de México, más bien los que venimos de la Ciudad de México ya redimidos por la gracia, no teníamos ningún problema en salir de cualquier estación del metro y comernos un buen plato de mondongo, de menudo, de pozole en plena vía pública con todos los agentes contaminantes, una buena guajolota, tamal con bolillo, ¿verdad? Y lo disfrutábamos. ¿Por qué? Porque era nuestra cultura. Ahora, ¿cuál es nuestra cultura gastronómica aquí en la ciudad, en Uruapan? ¿Tú qué haces, hermano, cuando te presentan una torta de tamal? ¿Qué es eso? Una torta de chilaquil, ¿qué es eso? Pero ¿qué haces cuando te presentan una buena morisqueta? Con su costillita, bien salseadita, sus buenos trozos de queso, humeante y su dotación de frijol, hermano. La consumes, porque es parte de tu cultura. Bueno, hay cosas de la cultura, hermano, que nosotros debemos de consumir. ¿Cuál es la cultura que nosotros hoy consumimos? La celestial. Pero la cultura del mundo sigue produciendo cosas que la Biblia dice no debemos de consumir porque no pertenecemos a esta cultura. El sistema caído del mundo va a producir satisfactores que van a batallar en contra de tu alma y tú tienes que abstenerte de ellos. El verso 12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Entre los vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Juan, hermano? No podemos vivir como la gente que es de aquí, porque no somos de aquí, no pensamos igual, no perseguimos lo mismo. Ciertamente como cristianos somos miembros de la humanidad,
Vivimos en el mundo físico, pero no pertenecemos a este sistema satánico bajo el cual el mundo opera y se desarrolla. Es por eso que Juan nos dice, no amen al mundo. No amen este sistema gobernado por el maligno. No lo persigan, no se autogratifiquen, no se autoexalten en él, no persigan la grandeza del ser humano. No hagan eso, no persigan este sistema. Podemos obviamente disfrutar de algunas cosas que Dios nos provee por medio del mundo, pero sabemos que no es el mundo, hermanos, sino la gracia de Dios, quien provee las cosas que son buenas y que son necesarias. Hay bendiciones de Dios que están a nuestro alcance y por supuesto no deberíamos de sentirnos culpables por disfrutarlas. Por ejemplo, una tarde de convivencia en un parque con tu familia después del servicio, disfrutar de una buena comida con la gente que ama, con los hermanos en la fe, un buen tiempo de vacaciones bien merecidas, son cosas que encontramos en el mundo y Dios nos las otorga y no tendríamos por qué experimentar culpabilidad al disfrutar de estas. ¿Por qué? Porque son cosas buenas y no son cosas mundanas. El punto es cuando hacemos de esas cosas el centro de nuestra vida. Y entonces yo trabajo para la obtención de las cosas y convierto a las cosas en mis ídolos. Y entonces en el objeto de mi búsqueda, el centro de mis motivaciones. El miércoles el hermano Elías decía en la enseñanza, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿El dinero es bueno o es malo? Hermano, el dinero no tiene valor moral. El dinero obtiene valor moral a partir del momento en el cual se le da una utilidad humana. Entonces la maldad no está en el dinero, la bondad no está en el dinero, sino en el humano que utiliza el dinero buena o malamente. Es como quien dice, no, es que la televisión es de Satanás y yo te muestro la factura de mi pantalla. No es de Satanás, es mía, yo la compré, yo la pagué. Ahora, la forma en la cual yo utilizo mi pantalla de televisión determina la bondad o la maldad. ¿De qué cosa? De mi corazón. Entonces el problema no está en las cosas que encontramos como suplencia a necesidades de parte de Dios en el mundo, sino lo que representan en nuestro corazón. Cuando las cosas se convierten en el centro motivador de nuestra vida y somos propulsados para obtenerlas por los medios que el sistema caído del mundo establece. Entonces, ¿entendemos qué significa la palabra mundo, hermanos? ¿Sí? Si ya lo entendimos, tenemos que implicar amar el mundo para que sepamos qué es lo que no debemos de amar del mundo. Fíjate lo que dice Juan 14:15, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica amar el mundo? Jesucristo dice, ustedes si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo sé, de acuerdo a esa escritura, que yo amo al Señor? ¿Cómo sé, cómo realmente estoy consciente y convencido de que amo al Señor? Por medio de mi grado de obediencia. Porque el Señor dice, si me amas, obedecerías mis mandamientos. Entonces, mi grado de obediencia determina la existencia o la inexistencia de mi amor por Dios. En otras palabras, el que ama se somete a aquello que ama. El que ama se somete a aquello que ama. Por ejemplo, pensemos en una persona enamorada. El enamorado se convierte en la mejor persona sobre la tierra. La más amable, la más generosa, la más complaciente, la más bondadosa, la más detallista. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Hermana? El enamorado se convierte en la persona más diligente del mundo. Mira, el enamorado es carpintero, es mecánico, es cocinera, es electricista, es arquitecto y te construye tu destino. Eso es el enamorado. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos en el proceso, ella estaba perdidamente enamorada de mí, pobrecita, yo por eso dije, yo no me puedo ir de Veracruz, no la puedo dejar así, ¿verdad? Pero yo también estaba perdidamente enamorado de mi esposa, menos de lo que estoy ahora. Y recuerdo muy bien una ocasión que estando en ese proceso de previo al matrimonio, me dice, oye, fíjate que hay un problema en la instalación de electricidad de mi casa.
Y hermano, de electricidad, ya te lo he comentado, yo sabía cambiar un foco, sabía dónde se encendía y se apagaba la luz, nada más. Pero en ese momento yo me convertí en un experto electricista. Le dije, yo lo arreglo. Dime dónde está la falla, dónde está el corto. Y ya me indicó. Me subí a un banco, hice como que sabía lo que estaba haciendo, como que entendía lo que estaba sucediendo. Le dije, no te preocupes, yo me encargo. Y llamé a un electricista y lo reparó. Pero el enamorado, hermano, se distingue, la persona que ama se distingue porque se sujeta a las necesidades, a las peticiones, a los deseos de la persona que ama. El que está enamorado hace sacrificios, pero lo hace contento, lo hace con gozo en el corazón, porque el que ama se somete, hermano, a aquello a lo que ama, porque lo ama. Y entonces se sacrifica por lo que ama de forma gozosa, de forma voluntaria. Por ejemplo, el que ama un hobby, una actividad de esparcimiento. La persona que constantemente está pensando en el hobby, cómo mejorar el hobby, cómo disfrutar su hobby, cómo hablar del hobby, cómo transmitir el hobby. El que ama el trabajo, respira, exhala y duerme con el trabajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el amor gobierna el corazón del que ama. Por eso el Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El amor gobierna el corazón del que ama. Por lo tanto, el que ama al mundo, lo que implica es que el mundo, sus patrones, sus valores, sus normas, sus principios, sus ideas, sus propósitos, sus objetivos, lo gobiernan. El que ama al mundo está sujeto, esclavizado, voluntaria y gozosamente a disposición de los valores, principios, estatutos y objetivos que lo gobiernan. Ese, hermanos, es el amor por el mundo. Yo me someto a este mundo que yo amo. Yo sigo sus principios, sus peticiones, sus mandatos y caigo en todas sus tentaciones y sus invitaciones porque amo al mundo. Esa es la persona que ama al mundo. Cae en las invitaciones del mundo, cae en las tentaciones del mundo. El amor por el mundo al que se refiere Juan cuando dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, amar el mundo no solamente es verte tentado, porque todos somos tentados. Jesucristo fue tentado, pero dice la Biblia que jamás se dio a la tentación, jamás pecó. Amar el mundo, hermano, es buscar la tentación, planificar a través de los recursos que el sistema caído y filosófico te otorga la obtención de lo que tú deseas en el tiempo en el que tú lo deseas. Amar el mundo no simplemente es tener cosas, es tenerlas, desearlas, porque te hacen sentir con valor e importancia cuando tienes las cosas. Eso es amar al mundo. Pensar que el tener y el poseer te otorga valor, depositar valor en las cosas. Ese es un patrón del mundo y se llama materialismo. Otorgarle valor a una persona por la cantidad de materia que posee. Y cuando tú sirves al materialismo, bueno, piensas que si no tienes, como lo material te da valor, si no tienes, entonces no vales. Y por eso, muchas veces tratamos mejor a las personas que tienen que las que no tienen, porque las que tienen valen más que las que no tienen. ¿Sucederá eso en la iglesia de Jesús? ¿Nos habrá sucedido a nosotros? Hermano, sucede. Por eso Santiago da una explicación al respecto de esto, una implicación práctica cuando dice cuidado. No sea que otorgues el primer lugar a aquellos que vienen bien vestidos y sabes que tienen cierta cuantía económica sobre la persona humilde, de posición material, y le dices a esta, siéntate a mis pies. En tanto que a la persona acaudalada le das los primeros lugares en la congregación. Esa es una indicación que Santiago da a la iglesia cristiana. Porque esto sucede en la iglesia cristiana. Eso es amar el mundo. Amar el mundo, hermanos, no es tener ciertos deseos. Los deseos los pone Dios en el ser humano. De hecho, el Señor es el inventor, el creador de todos los deseos, pero los pone para ser gobernados por su santa voluntad. Hermano, un deseo siempre va a ser lícito mientras se mantenga al abrigo de la voluntad de Dios. Un deseo se vuelve pecaminoso cuando sale de proporción.
Cuando busca ser satisfecho de forma ilícita, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, amar el mundo es dejarte gobernar por los deseos y darles una satisfacción a cualquier costa, aún a través de los medios ilícitos del sistema. Amar el mundo, hermano, no es lucir bien, sino pensar que la apariencia, el buen lucimiento, te otorga valor. Te otorga valor. Mira, te voy a dar un ejemplo. En ese sentido, yo entiendo que cada vez amo menos el mundo y le doy gracias a Dios. Ayer recibí una videollamada de mi hermano Johan, de Casa de Oración Apatzingán. Él se encuentra ahorita predicando allá en Casa de Oración Apatzingán. Y yo me encontraba allá en un horario de la noche, había yo salido de bañar, y aunque tú me ves aquí los domingos muy bien peinadito, muy bien relamidito, así como lamido por una vaca, hermano, cuando yo salgo de bañarme, se me ensortija el cabello, se me hace chino el cabello. Ricitos de oro me decían de niño, ¿verdad? Y entonces, hermano, la verdad es que sí luzco de manera muy diferente de cuando tú me ves peinado los domingos. Y entonces yo salí de bañar con el cabello ensortijado y me entra una llamada de mi hermano Johan, pero yo pensé que era una llamada. No, no era una llamada, era una videollamada, bendita tecnología. Y abro la videollamada y lo primero que aparece es la imagen de Johan, muy peinadito. Y yo chino, hermano, completamente. De momento dije, hijo, ay, Johan, hermano, ¿por qué me haces una videollamada? ¿Era necesaria una videollamada? ¿Verdad? Pero inmediatamente dije, bueno, pues así soy. Y entonces créeme que ese estrés instantáneo al darme cuenta de que no estaba tan bien peinado, hermano, rápidamente descendió de mi corazón y dije, bueno, ya me conoció, sabe realmente quién soy. Entonces, hermano, lucir bien no es amar el mundo, sino cuando crees que tu valor se encuentra en el buen lucimiento de tu persona. Amar el mundo no es adquirir conocimiento, sino enorgullecerte del conocimiento que has adquirido. Eso es amar al mundo. Amar el mundo no es usar tus dones o tus talentos, sino, entiende esto, tener tu identidad en esos talentos y en esos dones y no en Dios. Eso es amar al mundo. Tú puedes usar los dones y talentos que Dios te ha dado, para eso Dios se los dio, y en el seno de su voluntad y en el conocimiento de quién es Dios, tú vas a ser productivos esos talentos y esos dones. Pero cuando tú crees que tú eres el don o el talento que tienes y tu identidad es con la capacidad particular que Dios te ha dado y no en Dios, entonces tú estás amando el mundo. El día que se te acaba el don o se te acaba el talento, tu vida se acabó. Por eso hemos visto la vida de artistas que perdieron su capacidad por enfermedad, por vicios, por formas equivocadas de vida y dejaron de ser lo que un día eran, porque ellos eran por lo que tenían o por lo que podían. Una vez que no pudieron hacer lo que ellos hacían, entonces dejaron de ser quienes eran. Eso es amar al mundo. Tienes una capacidad y un talento, hazlo productivo en el seno de la voluntad de Dios, pero no tengas tu identidad en lo que haces, porque entonces estás amando al mundo. Nos damos cuenta entonces, hermanos, de que es importante hacer una reflexión real, una reflexión profunda, seria. Si los patrones, los criterios, los principios que estamos siguiendo, en los que estamos viviendo, son los criterios de la Biblia o siguen siendo los criterios del mundo. ¿Estamos amando el mundo? ¿Estamos abrazando los criterios y los conceptos que el mundo promueve, lo que él aplaude? ¿Entendemos bien qué es esto? Y entonces ya no me dejo arrastrar, ya no me dejo llevar por esos sistemas, por esos principios y esos patrones de pensamiento. Si el mundo me sigue controlando, yo sigo amando al mundo. Si el mundo te sigue controlando, hermano, entonces amas el mundo. Y Juan te dice, en 1 Juan 2:15, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú te dejas gobernar de manera habitual, digámoslo así, si tus aspiraciones en la vida son materialistas, sensuales, si tu vida básicamente te promueve a ti, te exalta a ti, la Biblia dice, el amor del Padre no está en ti. El amor del mundo y el amor del Padre, entonces entendemos,
no pueden existir el uno al lado del otro. El amor del Padre y el amor del mundo son mutuamente excluyentes. O existe el uno o existe el otro. O te gobierna el amor al mundo o te gobierna el amor a Dios. ¿Cómo identificas si amas al mundo o amas a Dios? ¿A quién obedeces? ¿Qué guía tu vida? ¿Qué te controla? ¿Cómo obtienes la satisfacción a tus deseos? Los cristianos verdaderos, hermanos, no se caracterizan por un amor al mundo habitual. Y digo habitual porque puede haber de repente un destello, un momento, alguna situación, un momento en el que nos comportemos de manera mundana. En esta actitud, en esta forma de hablar, en esta respuesta, en esta decisión, amé al mundo más que lo que amé a Dios, pero no es mi estilo habitual de vida. No es mi forma de pensamiento. No es lo que rige mi carácter. No es lo que determina mi estructura de decisiones. Por eso la advertencia de Juan es: no amen al mundo, cuídense para Dios, sin doblez, amen a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién amamos? ¿A Dios o al mundo? Muy sencillo. ¿Qué principios te gobiernan? ¿A quién sigues? ¿A quién obedeces? Entonces, si ya entendimos qué es el mundo y de qué se trata amar al mundo, ¿cómo entonces es que, sabiendo que no debemos de amar al mundo ni las cosas que en él hay, cómo es que el mundo finalmente llega a seducirnos? ¿Cómo llega el mundo? ¿Cómo se infiltra mis deseos? ¿Cómo logra el combate contra mi condición espiritual? ¿Cómo cobra ventaja en la batalla en mi alma? ¿Cómo sucede esto? Bueno, el verso 16 de 1 de Juan 2 nos lo dice. Y dice así: 3 vías. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, presta atención, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de esto proviene de Dios, sino del mundo. Entonces la Biblia nos otorga 3 vías de las cuales la mundanalidad va a llegar a nosotros. Tenemos, dice la Biblia, una carne. ¿Qué significa carne? Bueno, el cuerpo tiene deseos. Tu cuerpo, mi cuerpo tienen deseos. El cuerpo tiene deseos, por ejemplo, por comer. El deseo de comer es un deseo válido, hermano, es un deseo legítimo. ¿Quién nos dio el deseo de comer? ¿De dónde proviene el deseo de comer? Viene de Dios. ¿Y dónde existe ese deseo? Ese deseo está en el cuerpo, pero lo podemos convertir en un ídolo y entonces convertirnos en glotones, en personas dominadas por la gula. Y ahí hay una pasión de la carne, un deseo que se convierte en una pasión. ¿Qué es una pasión? Una pasión es cuando un deseo se ha convertido en incontrolable. No puedo ejercer dominio sobre ese deseo y entonces el deseo comienza a controlar y a dominar mi vida. Y hay personas que son dominadas por la comida, dominadas por el comer. Esa es una pasión de la carne. ¿Quién produce las pasiones de la carne? No las produce Dios. Dios produce los deseos lícitos. Pero los medios ilegítimos y la exaltación de los deseos legítimos de Dios a una condición idolátrica es algo que produce el mundo. Y si un deseo legítimo y válido y correcto y santo establecido por Dios en el cuerpo humano es satisfecho a través de las formas del mundo, se convierten en el centro de nuestras motivaciones y por lo tanto en un ídolo, y ese ídolo termina controlando nuestras vidas. La glotonería, la gula. El cuerpo, por ejemplo, tiene deseos de descanso. El descanso es válido, hermanos, es un deseo legítimo, pero puede convertirse en pereza. Cuando me convierto en un perezoso, y entonces mi necesidad de descanso se convierte en el centro de mi vida, y el descanso, la holganza, la improductividad, la dilación, la procrastinación termina controlando
mi inactividad. Esa es una pasión de la carne. El cuerpo, por ejemplo, tiene deseos sensuales, legítimos, válidos. Pero cuando queremos satisfacer esos deseos sensuales fuera de las normas de Dios, nos convertimos en personas inmorales, impuras sexualmente. Entonces vemos cómo esos deseos están ahí, están en nuestro cuerpo, pero mi carne también habla de mi naturaleza caída y puedo tener el deseo de vengarme de alguien, por ejemplo. ¿Ese es un deseo legítimo, ilícito? No. El deseo de venganza es algo que puede emerger en el corazón del ser humano. Una sensación de indignación ante lo injusto es natural, pero la indignación tiene que ser puesta bajo la voluntad soberana de Dios. Y el Señor entonces genera una sanidad del alma a través del perdón o del arrepentimiento. Pero cuando emerge un deseo ilícito producido por mi carne llamado venganza, entonces, hermano, hay una pasión que puede llevarme a controlar mi vida. ¿Cuántas personas han visto drenada su vida, su alma, su meta, su expectativa? Literalmente la vida se les acabó porque solamente viven para la venganza. Podemos tener un deseo de mentir y eso es ilegítimo. ¿Y dónde está ese deseo ilegítimo? En la carne. Mentir para salir bien librados de una circunstancia o obtener el mayor beneficio de una situación. Podemos tener el deseo de hablar mal de alguien. Y ese suele ser un deseo muy profundo, hermano, y muy intenso. No es legítimo, no es bueno, no es válido. Pero la carne quiere esas cosas. La carne busca esas cosas. Y es a lo que se refiere Juan cuando dice las pasiones de la carne. Es una vía a través de la que la mundanalidad llega a nuestras vidas. Todo lo que produce la carne va a ser una vía a través de la cual podemos ser infiltrados del amor por el mundo. Fíjate qué es lo que produce la carne. Gálatas 5, verso 19. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. El mundo produce esto, hermano, todo el tiempo: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Esto produce el mundo. Envidias. ¿Alguna vez has sentido envidia, hermano? El deseo de tener lo que otros tienen y tú desearías tenerlo. Codicia, el deseo desmedido de tener lo que no te corresponde tener o lo que no es tuyo. Bueno, eso es producido por el mundo. Tú te dejas guiar por el mundo, entonces, por la envidia, por la codicia, hermano, estás amando al mundo. Borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién hereda el reino de Dios? El que conoce a Dios, el que ama a Dios y por lo tanto sigue sus mandamientos. Pero si una persona dice amar a Dios, pero está siendo guiada por los deseos del mundo, los principios del mundo, las motivaciones del mundo, la forma en la cual ilícitamente el mundo promueve satisfactores para las necesidades humanas, entonces no nos mintamos, no vamos a heredar el reino de Dios, porque lo que amamos es el mundo. Entonces, ningún deseo tendría que gobernarnos, ni los ilegítimos ni los legítimos. Hermanos, es la primer vía, la carne. Si tú no logras controlar esos deseos y los mantienes dentro de los parámetros que Dios establece, estás amando al mundo. Hay otra vía, y la Biblia la menciona como las pasiones de los ojos. Aquellas cosas que se desean porque son incitadas por lo que vemos. Y al verlas las deseamos y las codiciamos. ¿Cómo llegó el gobierno del mundo a la vida del rey David? Siendo un hombre de guerra, poderoso en batalla, el cantorcillo de Israel, un hombre fiel conforme al corazón de Dios. ¿Cómo llegó el amor del mundo al corazón del rey David? Cuando él vio lo que no tenía que ver, una mujer desnuda bañándose desde la terraza de su casa. Entonces se convirtió en un deseo incontrolable, un deseo que tomó gobierno de su conducta, de su pensamiento, de sus decisiones. Y terminó afectando
el destino, la vida de este hombre de Dios, a través de lo que vio, deseos que nacen a través de lo que vemos. ¿Cómo nace el deseo por el pecado en el huerto del Edén? Particularmente en forma inicial en Eva, hermano, a través de haber visto un fruto que era apetecible a la vista humana, y entonces deseó comer del único fruto que no debían comer, teniendo todo el huerto a su disposición. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra? Que debemos de tener cuidado con lo que vemos. Una persona que madura en la gracia, madura en la fe, crece espiritualmente, es una persona que sabe resistir a la inclinación natural de la mirada hacia lo ilícito, lo ilegítimo, lo inmoral, lo no correcto. Hermano, y lamentablemente el gobierno del mundo sobre la vida de los hijos de Dios hoy entra en una gran medida a través de lo que se ve en los medios electrónicos, en las redes sociales. Cuán cuidadosos debemos de ser cuando tenemos ese natural y muchas veces necesario acceso al uso de los medios electrónicos, la internet, el Facebook, las redes sociales. Ay, no es que las redes sociales son del diablo. No, no son del diablo, son neutras. Lo que las hace buenas o malas es la utilidad que nosotros les damos. La maldad no está en las redes sociales, en el corazón de quien las utiliza está la maldad o la bondad. Entonces lo que vemos en las redes sociales estará en una proporción directa de qué hay en mi corazón. En mi corazón hay una expectativa basada en Jesucristo, entonces yo me purifico todos los días como Él es puro, y entonces voy a poner candado a lo que veo en las redes sociales. No seré preso de lo que veo en el Facebook, en la internet, en el YouTube. No seré preso de esa gama diversa de alternativas sensuales que generan codicia en mi alma y que ofertan una solución o la satisfacción ilícita a algo que Dios ha hecho lícito en mi corazón. Los deseos de los ojos que pueden convertirse en pasiones que gobiernan nuestra vida. Y hay una tercera vía por la que la mundanalidad llega a nuestra vida, y es la arrogancia de la vida, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida. Y eso tiene que ver con el orgullo de nuestros alcances, nuestros logros, nuestras posesiones, orgullo humano. Es la tendencia a fanfarronear. ¿Qué es un fanfarrón, hermano? Un fanfarrón es la persona que alardea de lo que es, pero también de lo que no es. Es la persona que alardea de ser valiente y no es valiente. Ese es un fanfarrón. Fíjate lo que dice Jeremías 9:23. Una enseñanza escritural básica para nosotros. Dice así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, o sea, no te hagas un fanfarrón por lo que sabes. No se gloríe el poderoso de su poder, no seas un fanfarrón por lo que crees que puedes. Ni el rico se gloríe de su riqueza, no seas un fanfarrón por lo que tienes. No. Mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, si eres inteligente, si eres hábil, si eres diestro, si eres guapo, si eres alto, si eres sensible para las artes, para la música, la pintura, si eres creativo, si tienes un buen pulso, si eres un buen cirujano, si eres bueno para el estudio. Dice la Biblia: nada de esto que tienes en capacidades, habilidades, dones, dotación y facultades, nada es tuyo. Todo lo recibiste. No dependió de ti, dependió de la gracia y la soberanía de Dios otorgártelo para fines lícitos, fines espirituales y fines superiores en el seno de la voluntad de Dios. Entonces, si nada de esto lo tienes por tu mérito, sino que lo has recibido, entonces, ¿por qué te jactas? Por tu inteligencia. ¿Por qué te ensoberbeces por lo que haces, la forma en la que lo haces, cómo lo ejecutas, cómo lo desarrollas, cómo lo expresas, cómo lo hablas, cómo lo piensas, cómo lo dilucidas, cómo lo racionalizas? ¿Por qué te jactas? Si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios.
Y si eso que puede ser visto como virtuoso en tu vida viene de Dios, entonces ¿para quién es la gloria? Es para Dios. Pero cuando la gloria queremos atribuírnosla, se convierte en vana gloria. ¿Qué significa vanagloria? Vano, vacío. La inexistencia de la gloria en el ser humano. La gloria está en Dios. Nosotros estamos desgloriados sin Cristo, desgloriados sin Dios. La gloria sin Dios en el ser humano no existe. La gloria sin Dios en el ser humano es vanagloria. Entonces, la arrogancia de la vida es la tendencia de querer lograr por el deseo de impresionar, lograr, alcanzar por el deseo de superar a alguien más, ser mejor que el otro. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, hacen que nuestro corazón sea, como alguien decía, una fábrica de ídolos. Pensador cristiano de la Edad Media, una fábrica de ídolos. Eso implica entonces que tenemos la responsabilidad, hermanos, de reflexionar cómo estamos viviendo, qué tan distintivamente diferente está siendo nuestra vida de aquellos que no son hijos de Dios. ¿Qué tan notablemente diferente es mi vida en relación a mis vecinos o a esa parte de mi familia que no conoce al Señor, que no le ha rendido su vida a Jesucristo? ¿Qué tan diferente es mi vida? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Qué está motivando lo que hago? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? En el verso 17, Juan se acerca al final de esta porción y ahora nos da la lógica, el mandato, porque Él nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos muestra una motivación divina en el mandato, y la motivación es el amor de Dios. Fíjate cómo dice el verso 17. El mundo pasa y sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Una vida de tránsito efímero, fugaz del ser humano sobre la tierra, o una permanencia eterna junto con Él? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para la humanidad en general? ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y ahí el mundo no es lo creado. Ahí el mundo no es el sistema caído del que hemos estado hablando. Ahí el mundo es la humanidad, antropos en el griego. Y habla de todos los seres humanos, no de unos cuantos. De tal manera amó Dios a toda la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que tu tránsito en la existencia sea efímero y distante de su naturaleza eterna, o una vida permanente con Él por causa de su palabra. Ese es el deseo de Dios. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la lógica de Juan entonces? ¿Te vas a enfocar en satisfacer deseos que son absolutamente temporales? O sea, tu vida se va a concentrar, se va a enfocar, se va a direccionar en darle satisfacción a deseos que son meramente temporales. ¿De verdad en eso va a consistir nuestra vida? Deseos que nos van a alejar de la comunión con el único que sí puede saciar nuestra alma, Dios. Deseos que van a sabotear nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Cuando la Biblia dice que el mundo pasa y también sus pasiones, entonces la Biblia nos dice, ¿por qué vas a vivir? ¿Por lo temporal o por lo eterno? ¿Por qué vamos a vivir, hermanos? ¿Por lo temporal o por lo eterno? ¿Por lo eterno? ¿Cuántos quieren vivir por lo eterno? ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Amar. ¿A quién? A Dios. Pero hermano, si tú sigues siendo guiado por los principios del mundo, los patrones del mundo, las motivaciones del mundo, las tentaciones del mundo, la oferta del mundo, hermano,
no estás viviendo por lo eterno, estás viviendo por lo temporal. Estás consumiendo lo que el mundo produce. Estás satisfaciendo los deseos y pasiones de tu carne, de tus ojos, y estás viviendo en arrogancia tu vida. Hermano, quienes consumen lo que el mundo produce no heredarán el reino de los cielos. El destino es trágico, es caótico, es triste. Hay quienes por su estadía de vida en el curso natural, por su juventud, dicen, no, bueno, ya cuando tenga cierta edad entonces me comienzo a consagrar, ya cuando tenga cierta edad le comenzaré a dar importancia a los temas espirituales en mi vida. Bueno, hermano, enséñame tu certificado de defunción, hermano joven, hermana joven. Y entonces si tu certificado de defunción está programado para el año 2037, bueno, pues te quedan algunos años de comer, vivir y disfrutar. Arrepiéntete el último año, es más, las últimas 2 semanas. Pero tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar a cuentas y te va a llevar a su presencia. El libro del Apocalipsis dice que fueron presentados los muertos delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. ¿Y cómo son definidos los muertos? Los grandes y los pequeños. Se mueren los grandes y se mueren los pequeños. ¿Quién heredará el reino de los cielos, hermano? Aquellos que han entendido que el Evangelio de la Gracia es el único mecanismo para entrar a la condición de la ciudadanía eterna del reino de los cielos. Que el arrepentimiento es el requisito para entrar a la oficina consular y recibir una ciudadanía gloriosa y eterna. Que el cónsul es Cristo y Él nos otorga esa ciudadanía. Y no nos las otorga con un plazo de espera, sino de forma inmediata por el arrepentimiento y la sujeción a su voluntad. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? ¿A quién amamos? Aquí vemos entonces a Juan al final de su vida, al final de su ministerio, tal vez físicamente débil, pero espiritualmente y emocionalmente un hombre fuerte, un roble, y nos dice: el mundo pasa y también sus pasiones. La lógica de Juan es no seguir entregando energía a cosas que no permanecen. John Owen, cristiano del siglo XVII, decía: cuídense de tener vivos afectos por cosas muertas. Cuídense de tener vivos afectos por cosas muertas. De verdad, hermanos, ojalá no tengamos vivos afectos por cosas muertas. Ojalá nuestros vivos afectos estén en cosas vivas, en lo eterno, en lo que sí permanece para siempre. El antídoto contra la mundanalidad es resistir. Por supuesto que se tiene que resistir. Por eso Cristo dice: permanezcan firmes en la libertad con la que yo les he hecho libres. Y la firmeza no es otra cosa sino permanecer sin movilidad de la posición donde se te ha ubicado. Algo que no se mueve con facilidad es algo firme. Bueno, tenemos que resistir, pero sobre todo tenemos que establecer nuestra mirada donde tiene que estar puesta. La cura de la mundanalidad, de todos estos deseos del corazón, de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida, es poner nuestros ojos en Dios y darnos cuenta de que le pertenecemos porque Él nos ha amado de una forma extraordinaria, y que en Él hay una plenitud que el mundo nunca podrá darnos, jamás. En el mundo sí, hay cosas hermosas, efectivamente, hay cosas seductoras, pero palidecen ante la grandeza de nuestro Dios. Palidecen y muestran su caducidad ante la gloria y la grandeza y la belleza, hermanos, de nuestro Dios. ¿Cuál es la cura contra la mundanalidad? Poner nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tú vas a dar en el blanco de donde establezcas la mira.
si tu mira está en las cosas de la tierra, tu vida y tu destino es el mundo. Pero si tu mira está en las cosas de arriba, tu mira y tu destino entonces es la presencia de Dios. Ahí, en conclusión, el apóstol Pablo en Romanos 12, ya no Juan, sino Pablo, hace una exposición importante de las misericordias de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Y en el verso 1 escribe lo siguiente, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Entréguense por completo a Dios, entréguenle sus vidas, sométanse a Él, no al mundo, solamente a Dios. O sea, habiendo visto lo que Dios ha hecho por ustedes, por sus misericordias, por su gracia, por su amor, lo lógico, el culto racional, lo inteligente es darle tu vida a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo finalmente entrego mi vida por completo a Dios? Lo dice en el verso 2. Y no os adoptéis a este mundo, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de su entendimiento, de su mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que está diciendo Pablo es: no dejes que el mundo te modele, no dejes que el mundo te moldee, no dejes que el mundo te dé forma. El mundo no es tu molde, es un molde y estás dentro del molde del mundo, pero que el mundo no te dé la forma. No busques lo que el mundo busca, no valores lo que el mundo valora, no persigas lo que el mundo persigue, porque en su sistema gobernado por el maligno puede terminar modelando tu forma de pensamiento y determinando tu destino. Tenemos que pensar de manera diferente, renovar nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensamiento tiene que ser notablemente diferente. Sobre ti, tienes que pensar sobre tu persona de forma diferente a como el mundo piensa de sí mismo, como la gente piensa de sí misma en el mundo. Renueva tu pensamiento, renueva tu entendimiento, piensa diferente de ti, piensa diferente del matrimonio, piensa diferente del pecado. No puedes pensar lo que el mundo piensa del pecado, porque terminarás consumiendo el pecado que el mundo genera y que el mundo consume. Piensa del pecado como Cristo piensa del pecado. Piensa de la santidad, no lo que el mundo piensa de la santidad, porque entonces te vas a considerar una persona obsoleta, anticuada, religiosa y legalista. No, piensa de la santidad lo mismo que Dios piensa de la santidad, y entonces la vas a amar. Tienes que pensar del matrimonio lo que el mundo piensa del matrimonio, no. Tienes que pensar diferente, porque si piensas del matrimonio lo que el mundo piensa del matrimonio, entonces tu matrimonio es caduco, es efímero, es desechable. Piensa sobre tus hijos de manera diferente, no como el mundo. Porque si piensas de tus hijos como el mundo piensa de los hijos, entonces tu casa va a ser un campo de refugiados, no un hogar cristiano, donde tus hijos van a tener economía, recursos, alimentos, medicinas y vestido. Un campo de refugiados, pero no una sucursal del cielo donde tú eres un tipo de Cristo y tus hijos el motivo de tu devoción, criándolos con el temor de Dios. Piensa diferente. Tienes que pensar de Dios diferente, no como el mundo piensa de Dios, porque entonces tu vida será el resultado de tus pensamientos desviados y obtusos de Dios. El ser humano no es otra cosa sino el resultado de lo que él determina dilucidar al respecto de quién es Dios. Tu vida es el resultado de lo que tú concibes de quién es Dios. Por eso el ateo vive como si Dios no existiera y hace las cosas como si no hubiera un valor moral absoluto, espiritual perfecto, que al final determinará un juicio equilibrado y justo sobre la acción humana. El ateo decide creer que Dios no existe porque le conviene que Dios no exista. No, tenemos que pensar de Dios de forma diferente. La fuente informativa de nuestras conclusiones respecto de Dios es la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, entonces tu concepto de Dios terminará siendo el concepto del mundo.
un Dios que no es tan puro, que no es tan santo, que no es tan justo, que más bien tiende a ser misericordioso y bondadoso, sin justicia perfecta. Un Dios al cual puedes bajar al banquillo de los acusados cada ocasión que algo no resulta como tú querías que resultara. Y al final un Dios que no sirve para gobernar tu vida, un Dios que deja de existir en tu noción. No, tenemos que pensar diferente de Dios, es lo que dice, que no los modele el mundo. Renueva tu mentalidad, renueva tu pensamiento, para que entonces en consiguiente puedas comprobar, verificar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios nos da una visibilidad correcta. Si piensas como el mundo, vas a vivir como el mundo. Un último ejemplo, es como las lámparas ultravioletas. ¿Sí han visto estas lámparas ultravioletas, hermanos? Que cuando tú las diriges, las luces ultravioleta, hacia una superficie, puedes ver cosas que sin la luz ultravioleta no podías ver, digamos, con la luz natural. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Es una luz ultravioleta por medio de la cual podemos ver los gérmenes que antes no veíamos, las bacterias que antes no veíamos, la contaminación que antes no veíamos. Y entonces si tú pones en tu morisqueta, ahorita que salgas, una luz ultravioleta y te das cuenta de que está llena de gérmenes, ¿te la comes? ¿No? Si tú proyectas una luz ultravioleta sobre la almohada donde cómodamente duermes todas las noches y logras ver que está llena de ácaros, gérmenes y contaminantes, ¿vuelves a acostar tu mejilla en esa almohada? ¿Vuelves a acostarte en ese sillón, en esa cama? Por supuesto que no. Bueno, la palabra de Dios es esa luz ultravioleta que nos permite identificar lo contaminado, lo sucio, las bacterias, los gérmenes del mundo. ¿Para qué? Para que no lo consumamos, para que no nos dejemos gobernar por él. Entonces, hermanos, que nuestras mentes sean transformadas hasta ese punto, que podamos ver la luz de la palabra y podamos decir, esto no, esto está contaminado, esto no me llena, esto va contra la escritura, esto contamina mi mente, esto va a afectar mi corazón, esto va contra Dios, y Dios es mi bien. Amo a Dios y sigo sus mandamientos. Decido amar a Dios y no al mundo. Decido por sobre todas las cosas amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. ¿A quién amamos? ¿A quién obedecemos? Vamos a orar. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Señor, esa es tu enseñanza. Porque las pasiones de los ojos, de la carne, la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, identificarnos como cristianos en el mundo a través de lo que mencionamos de nosotros mismos no es algo difícil, pero no demuestra en sí mismo la autenticidad de nuestra vida redimida, de la vida de redención, Señor. Nos sujetamos a lo que amamos. El que ama es gobernado por lo que ama. Esa sí es la evidencia que mueve mi vida.
Si amo a Dios, seré gobernado por su palabra. Si amo al mundo, seré gobernado por sus criterios y por sus principios, por sus deseos. Señor, reconocemos que sí hemos amado al mundo, que sí nos hemos dejado llevar. Pero Señor, esto pudo ser un momento, pudo ser un lapsus, pudo ser una decisión equivocada en un momento exaltado, pero no mi práctica de vida. Pero Señor, si mi práctica de vida es dejarme guiar por la arrogancia, por la autocomplacencia, la autosatisfacción, la autoexaltación, los deseos de mi carne incontrolados, los deseos de lo que veo inapropiado y que terminan gobernando mis decisiones, entonces estoy amando al mundo y el mundo es mi gobernante y yo no soy tu hijo y estoy en problemas graves. Porque al igual que tú, Señor, yo desearía permanecer para siempre a tu lado y no estoy en esa posición. Pero Señor, yo quiero acercarme en esta mañana a la oficina consular que eres tú, Jesús. Y vengo a solicitarte una ciudadanía eterna, gloriosa, permanente, celestial, para la cual no estableces un tiempo de espera, pero requisitas solamente mi arrepentimiento, el reconocimiento de mi maldad, el reconocimiento de que te he dado la espalda, de que he caminado disidente a ti, que no me ha interesado realmente conocerte y vivir para ti, consumiendo lo que el mundo produce, encontrando en ello mi satisfacción, aunque sea temporal y relativa. Pero vengo a ti diciéndote, Señor, no quiero más de eso, porque no llena, porque no satisface. Padre, perdóname. Quiero ser un ciudadano del cielo. Quiero amarte a ti. Quiero obedecerte a ti, pero necesito tu fuerza y tu poder. Necesito ser transformado, necesito nacer de nuevo. Señor, dame el nuevo nacimiento. Perdóname por mi pecado, por mi maldad. Perdóname. Me arrepiento. Creo en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Fuera de ti no hay quien salve. Vengo a ti como un hombre y una mujer enceguecidos por la mundanalidad, pidiéndote que me saques de este lodo y de esta podredumbre, que me saques de esta ceguera, porque solo tú puedes hacerlo. Tú pagaste por mí en el Calvario. Toda la obra la hiciste tú. Yo me acerco a recibirla por gracia. Me arrepiento. Hazme libre de mi propia maldad. Señor, sálvame y cámbiame. Quiero amarte a ti y obedecerte a ti. En el nombre de Jesús, amén.